Quiero compartirles pantalla simplemente para hacer el bosquejo rápido. Esta presentación no es mía, es de la congresista Marta Peralta, que fue ponente de la reforma pensional y que creo que es como la más fácil de manejar. Bueno, primero, obviamente, ella resaltaba cuáles son los problemas de la cobertura actual. Los requisitos hoy en día para pensionarse son cotizar 1.300 semanas y tener las mujeres 57 años de edad, los hombres 62 años de edad. Estos requisitos en principio no cambian con la reforma que acaba de ser aprobada, salvo algunos aspectos que ya voy a mencionar. Los montos de pensiones, si usted está afiliado a Colpensiones, es decir, al régimen de prima media, el monto de su pensión va a oscilar entre el 65% y el 80% del salario con el cual usted está cotizando, que se llama ingreso base de liquidación, de cotización. O sea, le van a liquidar su pensión más o menos sobre un porcentaje entre el 65 y el 80% del monto con el cual usted está cotizando al sistema pensional. Y hay unas garantías de pensión mínima. Más o menos el promedio de la mayoría de personas se pensionan entre 1 a 3 salarios mínimos, es decir, vamos a encontrar muy pocas personas que se pensionan con más de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Más o menos estábamos hablando que solo menos del 5% de la población se pensiona con pensiones cuyo monto sea equivalente a entre 5 a 10 salarios mínimos, y de más de 10 salarios mínimos solo vamos a encontrar el 1% de la población. Así que ese gran mito de que el sistema o la plata del Estado para pensiones estaba yendo solo a financiar mega pensiones y pensiones altísimas, pues es un poco relativo, porque son muy pocas personas las que realmente se pensionan con esas tales megapensiones. Es el 1%, que por supuesto implica un esfuerzo presupuestal importante, pero que no era el principal problema del sistema pensional actualmente. Y finalmente, porque no quiero abusar del tiempo, eh, quisiera como hacer el bosquejo de cómo queda ahora el sistema pensional o cuál es el modelo del sistema de pilares. El modelo del sistema de pilares propuesto por el gobierno, variado un poquito en el debate en el Congreso de la República y aprobado finalmente hace poco en la plenaria de Cámara de Representantes, es un sistema de pilares. El sistema de pilares quiere decir que ya no vamos a tener dos regímenes que compiten entre ellos, un régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados y un régimen de prima media administrado por Colpensiones, sino que vamos a tener como una coordinación entre esos regímenes. Entonces vamos a tener, y se agregan dos pilares que son lo más importante y son el centro de esta reforma, ¿sí? Entonces vamos a tener, primero, un pilar solidario, que es el que van a ver en la base de esta gráfica de la congresista Marta Peralta, que es la idea para permitir que las personas que no han logrado cotizar al sistema pensional por razón de su precariedad laboral, por razón de su intermitencia, por razón de sus bajos ingresos, por razón de trabajar en el sector rural, etcétera, van a lograr tener una renta vitalicia, una renta básica, solidaria, financiada con recursos públicos, que más o menos va a ascender al monto de 223.000 pesos, pesos más, pesos menos, ¿sí? Cerca de los 220.000 pesos al año de hoy, al día de hoy. Este pilar solidario, insisto, es la principal apuesta de esta reforma pensional y es permitir que las personas, eh, perdón, hay algún usuario con el micrófono abierto. Eh, es decir, que ese primer pilar va a ser el objetivo de este gobierno, que las personas que no tienen nada, que son más pobres, que no tienen cómo financiarse ellas mismas, una protección en la vejez, puedan acceder a una renta básica solidaria, que va a ser un programa mucho mejor que lo que tenemos hoy de Colombia Mayor. El programa actual de Colombia Mayor es muy focalizado, es decir, tiene una cobertura de muy pocas personas y consiste más o menos en un monto de 80.000 pesos mensuales. Con esta renta básica solidaria subirían a 223.000 pesos, que es más o menos un aumento del 180% respecto a lo que reciben hoy,
que es un monto que superaría la línea de pobreza extrema y que iría más, se reconocería a las personas que no han tenido ingreso, que no cotizaron, que tengan 60 años mujeres o 65 años hombres. Vamos a tener un segundo pilar que van a ver en color naranja, que es el pensado en aquellas personas que sí han ingresado al sistema de seguridad social, que han cotizado a pensiones, pero que el monto que ahorraron o en las semanas que cotizaron no van a ser suficientes para obtener una pensión completa de vejez. En ese caso, vamos a ver a las personas que cotizaron entre 300 semanas y 900, y 1000, perdón, y 1000 semanas, es decir, no les alcanza para cumplir las 1300 que nos exigen para pensionarnos, pero tienen algún ahorro. En ese caso, hay una, digamos, una modificación de lo que actualmente es los BEPS, los beneficios económicos periódicos, y se pasa a este pilar semicontributivo que va a consistir en que ese ahorro se va a convertir en una renta vitalicia al cual se le aumenta el IPC más el 3% y el Estado va a aportar un subsidio del 20%. Es decir, ese ahorro de cada persona se le va a aumentar un subsidio del 20% aportado por el Estado, se va a actualizar con el IPC y ese monto se va a dividir en los años que le queden de expectativa de vida para darle una renta vitalicia que nunca va a ser superior al 75-80% del salario mínimo mensual, pero pues van a obtener un ingreso en su vejez. Y ya llegamos al régimen contributivo que va a tener dos pilares. Bueno, un pilar contributivo como tal que va a ser el que hoy conocemos como Colpensiones, un régimen de prima media en el que vamos a estar obligatoriamente todas las personas que tenemos un trabajo, que cotizamos hoy en día al sistema de seguridad social en pensiones, que ganemos desde un salario mínimo hasta 2.3 salarios mínimos. Esto es 2.900.000 pesos. Todo este tipo de personas, gracias. Todo este tipo de personas van a cotizar obligatoriamente el Colpensiones y se van a pensionar con el mismo requisito de 1300 semanas y la misma que tenemos hoy en día, 57 mujeres, 62 hombres. Acá va a haber una excepción, bueno, ya lo menciono, y finalmente todas las personas que ganen más de 2.3 salarios mínimos van a ir al cuarto pilar, que es el de ahorro, perdón, van a estar en el pilar contributivo, pero en el componente de ahorro individual, es decir, van a estar afiliadas obligatoriamente a un fondo privado de pensiones, a una AFP, que tienen 6 meses para elegir, o si no, el sistema aleatoriamente lo elegirá por ellas, por nosotros, y ahí van a cotizar todo lo que supere el ingreso de 2.3 salarios mínimos, y ahí ya van a buscar una pensión en los términos del régimen de ahorro individual, es decir, conforme al capital que usted ahorre allá, el fondo de pensiones le va a reconocer un monto adicional a la pensión básica que le dará Colpensiones hasta sobre los 2.3 salarios mínimos y la tasa de reemplazo que les mencionaba hace hora, más o menos del 65 al 80% de ese ingreso base de cotización. Y después de eso, si a alguien le queda más dinero o quiere ahorrar voluntariamente, pues puede seguir hacerlo en el fondo de pensiones. Eso es como el modelo, el machotico del sistema de pilares y quería mencionar como rápidamente en 5 o 10 minutos, Fabio, no sé cuánto, varios aspectos. Entonces, el primero, va a haber un régimen de transición. Esto quiere decir que las personas que están actualmente con el sistema actual, que ya han cotizado para los hombres 900 semanas o las mujeres que ya tienen ahorradas 750 semanas, están amparadas por el régimen de transición y pueden mantener sus condiciones actuales a la luz de la Ley 100 de 1993. Es decir, van a seguir en los mismos términos que estén hoy, bien sea en el régimen de ahorro individual con solidaridad o en el régimen de prima media. Segundo aspecto a resaltar, creo que hay un enfoque de género importante en esta reforma pensional. Se mantienen diferenciales importantes para las mujeres, sobre todo para reconocer el trabajo del cuidado que realizamos en la gran mayoría mujeres, y en ese sentido hay unas diferencias importantes. Por ejemplo, a cada mujer, a las mujeres que tengan por cada hijo, hasta 3 hijos, se nos van a reconocer
50 semanas de cotización para efectos de completar las 1.300 en principio semanas solicitadas. Ahora, hay una sentencia de la Corte Constitucional que ya ha reconocido que pese a que haya una edad diferenciada para que se pensionen hombres y para que nos pensionemos mujeres, exigir el mismo número de semanas resulta discriminatorio contra las mujeres, quienes, insisto, asumimos la mayoría del cuidado, tenemos un mayor desgaste físico en razón a la maternidad, a la lactancia, al cuidado, y por tanto, progresivamente se van a ir disminuyendo el número de semanas que se nos exigen a las mujeres. Va a mantener la misma edad, pero se nos van a exigir menos semanas progresivamente y esto pues tiene que ser recogido, tuvo que ser recogido por la reforma pensional, así que ahí hay otra diferencia importante. Primero, se nos van a bajar el número de semanas exigidas para pensionarnos progresivamente y segundo, se nos van a reconocer 50 semanas de cotización, el equivalente a 50 semanas de cotización por cada hijo que tengamos hasta 3. También se mantienen diferencias, por ejemplo, en las semanas exigidas para estar en el régimen de transición. A los hombres se les exige 900 semanas, a nosotras se nos exige haber ahorrado apenas 750 semanas. También se mantiene diferencia de edad para el reconocimiento de la renta básica del pilar solidario, que para los hombres les exigen 65 años, a las mujeres solo 60, y también se nos van a exigir diferentes edades para acceder a la pensión en el régimen en el pilar semicontributivo que ya les contaba, que es al que van a entrar las personas que han ahorrado entre 300 y 1.000 semanas. Dos aspectos muy positivos que yo quiero reconocer o creo que es lo mejor de la reforma pensional para mi gusto, que viene de las propuestas formuladas por las centrales sindicales desde hace tiempo. La primera, perdón un segundito, le quito este pito de WhatsApp o sea, que no me deja escucharles. La primera es la figura de la pensión anticipada. La pensión anticipada es una idea que viene, digamos, copiada de algunos países donde ya existe y tiene por objetivo que las personas que cumplan la edad de pensión, insisto, 57 mujer o 62 años hombre, pero no hayan completado el número suficiente para pensionarse en el régimen de prima media, es decir, con colpensiones, las 1.300 semanas, pero ya hayan cotizado 1.000 semanas, van a poder pensionarse a la edad y de su pensión se les va a seguir descontando el número de semanas que les hiciera falta para completar las 1.300. Esto es maravilloso porque hoy en día resulta que las personas que llegan a la edad con la ilusión de pensionarse y cuando van a ver su historia laboral les dicen, no, resulta que usted no tiene todavía las 1.300 semanas, sino que tiene 1.100, 1.200, 1.295. Los fondos lo que hacen es, o lo que se hace es devolverles el dinero, eso se llama indemnización sustitutiva de la pensión. Y devolver el dinero no sirve para nada frente a una expectativa de pensión. La gente sale, invierte esa plata en una pirámide, se la gasta, ese dinero no les va a durar ni 5 años de su expectativa de vida y van a quedar desprotegidos en su vejez. Esta figura de la pensión anticipada nosotros la rescatamos como algo maravilloso que va a permitir que si usted cumple la edad de pensión y ya tiene al menos 1.000 semanas cotizadas, usted efectivamente va a poder acceder a una pensión y de la pensión se le van a seguir descontando las semanas que le haga falta para aportar al sistema, pero ya usted va a estar protegido y amparado en su vejez. Eso nos parece algo de lo bueno de esta reforma pensional. Segundo aspecto muy positivo de la reforma pensional, que estos no se están resaltando tanto en el debate público. El segundo aspecto positivo es el hecho de que se establece la cotización por semanas. Esto también había sido propuesto por el movimiento sindical desde hace varios años y es recogido en esta reforma y tiene una norma espejo, siempre lo digo, en la reforma laboral, es decir, se conversan ahí las dos reformas y es permitir que aquellas personas que no ganan un salario mínimo en razón a que tienen trabajo por días, a tiempo parcial, que trabajan, por ejemplo, las trabajadoras del servicio doméstico, trabajadores del campo, etcétera,
puedan entrar al sistema de seguridad social, cotizar a pensiones, pero ya no van a tener que hacerlo por el salario mínimo mensual, como está hoy el requisito para cotizar a pensión, sino que lo van a poder hacer por semanas. Si uno trabaja cierto número de días a la semana, de uno a, digamos, me podría estar errando en el número de días, pero digamos de 1 a 2 semanas, a 2 días por semana, usted puede cotizar una semana por mes. Y esto va a permitir que al menos usted ingrese al sistema, al pilar contributivo y que usted Siempre pueda aspirar no solo a la renta básica, sino que pueda es bueno. aspirar Es que yo estoy al acá en una pilar. reforma pensional Compañero y Ramón, ¿podría porfa silenciar su... Gracias. Usted pueda entrar al sistema contributivo y pueda aspirar o a tener hasta a tener una renta en el pilar semicontributivo o incluso a tener una pensión anticipada, la que les acabo de mencionar. Eso me parece como de los aspectos más favorables de la reforma. Y mencionar cosas que son preocupantes, que pues vale la pena hacer la crítica y entendemos que se deben a la correlación de fuerzas en el Congreso de la República. Entonces, aspectos preocupantes. Primero, el pilar contributivo, el umbral que se estableció para saber quiénes vamos a estar obligatoriamente afiliados a Colpensiones y cuánto de nuestro ingreso vamos a tener que cotizar obligatoriamente a los fondos privados para aquellos que ganen más de 2,3 salarios mínimos, pues es un tema que preocupó a las centrales sindicales, que las centrales sindicales dijeron desde el primer momento y hasta el último momento que no les gustaba, que no les parecía, que ese umbral estaba muy bajito. Y es decir, que a Colpensiones solo se va a cotizar hasta 2,3 salarios mínimos. Esto quiere decir que de 2,3 salarios mínimos en adelante, los que ganemos más de 2,3 salarios mínimos, vamos a tener que cotizar obligatoriamente a los fondos privados de pensiones, ¿sí? Esto, y van a seguir los fondos privados de pensiones, entonces administrando ese dinero en las cotizaciones de las personas de mayores ingresos. Hay que decirlo, se calcula que más o menos solo el 10% de la población gana más de 2,3 salarios mínimos, pero en el caso de ellos y ellas va a haber una afectación con esta reforma pensional, porque hoy en día, si estas personas se afiliaban a Colpensiones y cotizaban al régimen de prima media con prestación definida, en promedio obtendrían de pensión entre el 65 y el 80% de su ingreso. Con esta reforma van a ganar máximo una pensión equivalente entre el 65 y el 80% de esos 2,3 salarios mínimos, que es, como ya les decía, 2.900.000 pesos. Esa va a ser su pensión máxima. Y de ahí en adelante, el resto de su cotización va a ir a un fondo privado que, por supuesto, pues les va a reconocer un pago adicional que se va a calcular conforme a lo que ahorraron, pero pues que no va a corresponder con lo que hoy en día tendrían como pensión en Colpensiones. Otro aspecto que no nos gusta mucho y que creemos complicado de la reforma pensional es que a los fondos privados de pensiones se les deja el dinero que ya habían cotizado las personas que estaban hoy en el régimen de ahorro individual. Es decir, todas las personas que estaban afiliadas hoy a Scandia, Protección, Porvenir y la otra FP que se me olvida, todo ese dinero que habían ahorrado allá no se va a traer a Colpensiones, no se va a traer al régimen de prima media, sino que va a mantenerse allá para que ellos cuiden este dinero hasta que nos podamos pensionar dentro de 20 años, 30 años, el tiempo que haya de pasar, y ellos pues muy amablemente van a seguir cuidando ese dinero por todos nosotros y nosotras. Y aparte, pues acá viene este criticado artículo donde se estableció que ellos van a poder cobrar un monto por administrar ese ahorro equivalente al 0,7% del ahorro, ¿sí? Es decir, van a guardar ese dinero por 30 años, van a seguir especulando con ese dinero, van a seguir invirtiendo en el sector financiero, que es donde se invierte ese dinero de nuestro ahorro pensional, donde lo invierten los fondos privados de pensiones, y además van a cobrarnos, no es claro el artículo, si mensualmente, anualmente, etcétera, pero van a cobrar el 0,7% de ese ahorro pensional durante todos estos años que cuiden ese dinero. Eso también nos parece un aspecto cuestionable, complicado y que quedó aprobado así en la reforma pensional.
Pero, pues básicamente ese es el modelo que se aprobó, insistimos, es un modelo que desarrolla el principio de solidaridad en tanto pretende ampliar la cobertura para las personas más pobres, para las personas que están en pobreza extrema, reconocer una renta básica, que haya más personas adultas mayores pensionales. Va a haber una pequeña afectación a las personas de ingresos medios que ganen más de entre 2,3 salarios mínimos en adelante. Eh, Hay estas figuras buenas que les acabo de mencionar y bueno, los fondos privados de pensiones igual no perdieron tanto como soñábamos, no les quitamos todo el dinero que debería haber ingresado al sistema de pensiones y no se cambia sustancialmente el monto que el Estado está invirtiendo en que está invirtiendo en el sistema pensional, como en otros países, donde el promedio de lo que el Estado invierte en el régimen pensional es más o menos cercano al 7%. En Colombia no llegamos al 4% de inversión pública, o sea, de gasto público en el sistema pensional. Más bien se hizo por la vía del ahorro en lo que se subsidiaba a las pensiones del sistema contributivo de las personas de ingresos medios.